Buenas tardes, jóvenes. Hola. Hola, buenas tardes. Perdón. ¿Estamos listos, muchachos? Creo que no. Hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, estamos listos. Sí, doctora. Solo que fíjese que solo hay pocos conectados. Creo que como... Bueno, démosles chancecito, démosles Sí, unos 5 minutos, ¿les parece? sí, doctora. Vaya pues, Pocos conectados. perfecto. Creo que como ya iniciaron las actividades normales en el hospital de escuela, los demás hospitales, entonces, digamos, a esta hora es entrega de guardia. Imagino Sí. que ¿por qué no se conectó? Bueno, si les parece 7 minutos más o menos para darles tiempo. Vamos a ver tiempo, doctora. Sí. Voy a escribirles en los grupos, a ver. Vaya, pues, perfecto.
Buenas tardes, creo que podemos iniciar, ¿verdad? Ok, ahora sí, doctor. Muy Bueno, buenas tardes, perfecto. doctores, compañeros. Bienvenidos a una nueva clase de infectología. Gracias a la doctora Paló por la supervisión de la clase. Hoy vamos a hablar sobre temas de infecciones. Vamos a continuar con la infección de tracto urinario en adultos. Vamos a abordar tanto las infecciones complicadas como no complicadas, la bacteriuria asintomática también, que es importante, y las infecciones también asociadas a catéter, ¿verdad? Que hay algunas discrepancias en algunos conceptos en algunas ocasiones. Espero que sea de mucho provecho. Mi nombre es César Ramos, R3, ¿verdad? De Medicina Interna. En cuanto a la epidemiología, pues según la CDC, las infecciones urinarias son la infección bacteriana más común que requiere atención médica. Son la causa más frecuente de atención a centros de triaje, a centros ambulatorios, y es la infección número uno que lleva prescripción de antibióticos después de una visita médica, ¿verdad? Lo que conlleva a grandes costos según las diferentes bibliografías que se revisan y las diferentes guías, un gran costo sanitario a nivel mundial. Eh, Hasta el 60% de las mujeres tienen al menos una infección de tracto urinario sintomática durante toda la vida, lo que es muy importante, ¿verdad? Que es casi la gran mayoría de pacientes han pasado con una infección de tracto urinario durante toda su vida. Las mujeres jóvenes sexualmente activas de 18 a 24 años tienen la mayor incidencia de infecciones urinarias debido a diversos factores predisponentes que vamos a hablar a continuación. Y aproximadamente 25 de estas mujeres tienen una resolución espontánea de los síntomas, ¿verdad? Sin requerir ningún tipo de tratamiento. La prevalencia de las infecciones urinarias en los hombres es significativamente menor debido a condiciones anatómicas, y cuando se presenta en los hombres es en pacientes masculinos con anomalías estructurales urológicas y en hombres adultos mayores, ¿verdad? Que tienen otro tipo de patologías, como la hipertrofia benigna u otras afecciones que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la fisiopatología, pues como todas las infecciones, en general hay siempre un desequilibrio los mecanismos en cuanto a los mecanismos de virulencia bacteriana y los mecanismos de defensa de los huéspedes. Las infecciones suelen comenzar con la contaminación periuretral por un uropatógeno que reside en el intestino, ¿verdad? Seguido de la colonización de la uretra y finalmente la migración de los flagelos y cilios de los patógenos a la vejiga o al riñón. Esto es significativamente más frecuente debido a la corta distancia que hay en la diferencia anatómicas que hay entre las mujeres, ¿verdad? La longitud de la uretra es mucho más corta y el ambiente perimetral húmedo en las mujeres. Esto predispone mucho más a las infecciones que en los hombres, y uno de los principales factores de los huéspedes. Asimismo, como también presentan los factores de inmunosupresión. En cuanto a las facciones bacterianas, la adhesión de la herencia de las bacterias al uropitelio del tracto urinario es la principal mecanismo de virulencia, ¿verdad? Esto está determinado por diferentes mecanismos en diferentes bacterias, ¿verdad? La más frecuente, como sabemos, vamos a hablar más adelante, la Escherichia coli. Y la adhesión de las células a la mucosa es la principal factor de virulencia entre las heterobacterias. Esto debido a la presencia de fibrillas y otros sistemas de adhesión superficial. En el Escherichia coli, que es la más frecuente, las adhesinas que se encuentran en las puntas de las fibras bacterianas o en la propia superficie bacteriana se unen a los sitios diana y en las células hospederas y ayuda a mediar la uropatogenicidad. Prácticamente todas las especies de Escherichia coli que en pacientes jóvenes con infección tracto urinario son causados por cepas que se poseen al menos un sistema de adhesina, ¿verdad? Lo que es muy importante. Otras bacterias que poseen otros mecanismos diferentes, como podemos ver en el gráfico, como son las Proteus mirabilis, la secreción de ureasa en esta bacteria es el factor determinante también en su patogénesis, y es el factor de virulencia más importante conocido de ella. Eso conduce a esta producción de esta proteína por esta bacteria, conduce a la alcalinización de la orina y la formación de cálculos que contienen matriz proteinácea, leucocitos, estruvita y bacterias que condicionan un ambiente, posteriormente colonización ascendente del tracto urinario. Las infecciones de estos patógenos, como vamos a ver más adelante también, son por contaminación directa, ¿verdad? Al epitelio uretral, pero otras bacterias, como Staphylococcus aureus, tienen otros tipos de diseminaciones, como la diseminación hematógena en pacientes con endocardititis bacteriana, ¿verdad? Que es un mecanismo mucho más frecuente que se da en las bacterias gram positivas. La infección hematógena hacia riñón es mucho menos frecuente con las bacterias gram negativas, ¿verdad? Es mucho menos frecuente.
Hay factores predisponentes diferentes, como podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Según el tipo de paciente, según el tipo de población. En las pacientes premenopáusicas de cualquier edad, presentar enfermedades como la diabetes mellitus, que es un factor predisponente para incluso para gran número de patologías, ¿verdad? La utilización en pacientes femeninas que están sexualmente activas, utilización de dispositivos como el diafragma y otros mecanismos de hace una predisposición a tener infección de tracto urinario. Antecedentes de infección de tractos urinarios también durante la infancia es un factor que se ha relacionado con la presencia de infección urinaria en la etapa adulta y la conducta sexual activa, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. En ya pacientes posmenopáusicas de mayor edad, ya hay otros factores como la deficiencia de estrógeno, alteración de la función mental, ¿verdad? Infecciones urinarias previas, ya pacientes que utilicen catéter de forma permanente, ¿verdad? O ya factores también por la edad, como incontinencia urinaria. Es muy, muy frecuente en las pacientes de edad avanzada. Otros factores ya anatómicos, ¿verdad? Que son más que predisponen más a las infecciones a los pacientes masculinos, son relacionados con las obstrucciones, ¿verdad? Tanto anomalías congénitas, compresión uretral, ¿verdad? Como las frecuentes como la hipertrofia plástica benigna, o otras obstrucciones intrarrenales, ¿verdad? Como nefrocalcinosis, presencia de cristales de ácido úrico, ¿verdad? Esos son factores que predisponen mucho a las infecciones bacterianas y que es más frecuente en los pacientes masculinos que se pueden estas anomalías, ¿verdad? Que tenemos que pensarlas. En cuanto a la microbiología, como dijimos previamente, más del 90, casi la mayoría de las infecciones, 95% son monobacterianas, ¿verdad? Solo un grupo pequeño de pacientes son causadas por infecciones polimicrobianas, que son básicamente los pacientes sometidos a cateterismo. Y principalmente causados por bacterias gram negativas. La gran mayoría en todas las series de revisiones es la Escherichia coli como la bacteria principal, ¿verdad? Esta bacteria gram negativa que va a las revisiones desde el 75 hasta el 95% el patógeno precursor de estas infecciones, seguido de otras bacterias gram negativas como la Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, Streptococcus de grupo B y Proteus mirabilis. Esto varía según diferentes revisiones. La Escherichia coli puede causar infecciones urinarias complicadas y no complicadas, ¿verdad? Es la principal causante de las infecciones complicadas y las infecciones no complicadas. Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, otras bacterias negativas son predominantemente infecciones complicadas y son más comúnmente aisladas en pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos, ¿verdad? Los pacientes que son sometidos a cateterismos. En cuanto a la clasificación, puede variar de muchas formas. Algunas varían según la guía, ¿verdad? Algunas clasificaciones propuestas por la CDC, otras por la IRSA, aunque las últimas guías de la IRSA no son tan recientes, ¿verdad? Pero sí clasifican las infecciones urinarias. Hay diferentes clasificaciones. La que me pareció, pues, esta clasificación es tomada de la guía de tratamiento de las infecciones urinarias urológicas americanas, ¿verdad? Que clasifica las infecciones como infecciones complicadas, infecciones no complicadas, infecciones asociadas a cateterismo y a bacteriuras asintomáticas, ¿verdad? Que la vamos a definir posteriormente. Estas definiciones, pues, en la práctica clínica son un poco más flexibles, ¿verdad? Y los tratamientos, pues, van orientados según más la sintomatología de la paciente que vamos a revisarlo posteriormente. Especialmente en Octudey los abordan de una forma un poco diferente como lo abordan ellos, ¿verdad? En esa clasificación. En Octudey solo suelen clasificarlas como una infección urinaria no complicada y una infección urinaria complicada, ¿verdad? Como definiendo como infección urinaria no complicadas a los pacientes que tienen infecciones de tracto urinario inferior, que solo presentan disuria, ¿verdad? Sin síntomas sistémicos. Y ya definen las infecciones complicadas, ya cualquier forma de pielonefritis o infecciones que afecten el tracto urinario superior, ¿verdad? Sin embargo, también clasifica de forma similar la infección, la infección urinaria asociada a catéter y la bacteriuria asintomática que vamos a hablar a continuación. Ok, ahí solo aportar algo, doctor. La otra cosa, si usted se fijó en la revisión de UpToDate, ellos dicen que complicada y no complicada, ok, pero bueno, puede haber una cistitis complicada o una pielonefritis y considerarlo complicado cuando hay síntomas sistémicos, cuando hay fiebre, cuando hay dolor en flancos, cuando hay ataque al estado general.
taquicardia y no digamos más aún si hay sepsis o si hay choque séptico, ¿verdad? Esto es complicado, aunque sea una cistitis. Y ellos consideran no complicado cuando no tenemos clínicamente afectación sistémica, no tenemos fiebre o no tenemos datos que hagan pensar en pielonefritis. Entonces, es así como una clasificación un poco más simple, más Sí, de abordaje clínico, ¿verdad? sí, sí. Porque vemos que las otras clasificaciones, dependiendo de si estamos hablando de una ITU en un inmunosupreso o en una persona con obstrucción de la vía urinaria, aunque sea baja, una cistitis la consideran complicada porque está en una persona inmunosupresa, diabético mal controlado o está una persona con obstrucción de la vía urinaria. Sin embargo, UpToDate, ellos dicen que ellos prefieren desde el Sí. punto de vista clínico usar algo más sencillo. Complicado si tiene síntomas sistémicos o es una pielonefritis y no complicado todo lo demás. Sí, ¿Verdad? importante esa parte, doctora, sí, porque es mucho más fácil la clasificación de ellos, pero hace hincapié también que los pacientes inmunosupresos hay que tener una evaluación más expedita, ¿verdad? Seguirlos Estos de pacientes. cerca, seguirlos Sí, muy de cerca porque se pueden complicar en cualquier momento. sí, Lo mismo exactamente. los pacientes que están con catéteres permanentes o los pacientes que están trasplantados de riñón, por ejemplo, y les da una infección del tracto urinario, o pacientes que tienen cualquier tipo de déficit inmunitario, ¿verdad? Sigamos. Muchas gracias, doctor. En cuanto iniciamos con la bacteriuria asintomática, ¿verdad? Que es una de las partes de la infección del tracto urinario, que se define como el aislamiento de un recuerdo cuantitativo específico de bacterias en una muestra de orina recolectada adecuadamente en un individuo que no presente síntomas de infección, sumamente importante, que no presente síntomas de infección del tracto urinario. El umbral de crecimiento bacteriano para la obtención de la muestra es la presencia de potencia de unidades formadoras de colonia en dos muestras, dependiendo, ¿verdad? Si es una paciente femenina o un paciente masculino. En dos muestras consecutivas en pacientes mujeres y una sola muestra en pacientes hombres. Estas muestras se tienden a tener, si prefieres, la segunda muestra en las pacientes mujeres dentro de las 2 semanas posteriores de la segunda, la obtención de la primera muestra, ¿verdad? Y obtenerla de una forma adecuada, ¿verdad? Con todas las medidas higiénicas y con todo lo que ya conocemos sobre la adecuada toma de la muestra para una muestra de orina para hacer el diagnóstico de infección del tracto urinario. Y lo Eh, otro, doctor, el otro aporte ahí es que también se puede considerar bacteriuria asintomática si tenemos más de 10 a las 5 unidades formadores de colonia de una sola muestra obtenida vía cateterización, aun cuando de sean caracterización. mujeres, ¿verdad? Porque si es a través de una cateterización hecha específicamente para tomar la muestra, no necesita la segunda muestra. Y lo otro es que desde el punto de vista teórico se habla de la segunda muestra, pero en la práctica en realidad difícilmente se hace la segunda muestra, sobre todo en hospitales públicos donde es difícil que el paciente vuelva a regresar, ¿verdad? Tal vez con dificultades económicas. Entonces, para fines prácticos, si tiene un cultivo con más de 10 a las 5, tiene piuria, pero no tiene síntomas, es la definición de bacteriuria asintomática, ¿verdad? Ok, sigamos. Claro. En cuanto a la prevalencia de bacteriuria asintomática, pues es mucho más frecuente en mujeres sanas, ¿verdad? La prevalencia va aumentando, bueno, en general es más frecuente en las mujeres y la prevalencia va aumentando con edad con esta, expresando hasta 20% más en las mujeres de mayor de 80 años, ¿verdad? Y que residen en la comunidad. También, asimismo, como la infección urinaria en general se relaciona con infección con actividad sexual y no hay variaciones, aunque una literatura varía. Según en la guía que revisé, la guía americana de infecciones urológicas, sí refiere que la prevalencia era mayor en mujeres embarazadas. Sin embargo, en la revisión de UpToDate dice que la prevalencia es similar tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, ¿verdad? La prevalencia entre mujeres con diabetes mellitus sí es un poco mayor, que puede variar desde 8 al 14%, y generalmente se correlaciona con pacientes que tengan complicaciones relacionadas con la duración de la paciente, más complicaciones macrovasculares, complicaciones ya neurológicas de diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la patología de la bacteriuria asintomática, ¿por qué no presenta infección? Estos, como hablamos inicialmente, son basados en los factores de virulencia, patogenicidad de las bacterias específicas. Se han visto que algunos factores, como hablamos especialmente de las fimbrías, en Escherichia coli, no están presentes en la mayoría de estos pacientes que presentan bacteriuria asintomática, lo que condiciona solo una colonización del epitelio
urológico y no la determinación de afectación sistémica, ¿verdad? Y otros factores también relacionados con el huésped, ¿verdad? De diferentes características inmunológicas que determinan la no progresión a infección sintomática de ese tipo de pacientes. Es importante, bueno, la parte más importante en cuanto a la determinación de la bacteriuria sintomática es la determinación de qué pacientes se van a tratar y a qué pacientes se va a buscar de forma sistémica la presencia de bacterias, porque va a determinar un mejor curso clínico, ¿verdad? En la gran mayoría de pacientes no vamos a tratarlo, solo como vamos a ver adelante, a continuación, solo hay pequeñas condiciones en que sí se puede dar un beneficio en el búsqueda y en el tratamiento de estos pacientes. Como les dije anteriormente, la historia natural es benigna. La gran mayoría de pacientes pues no presenta ningún tipo de progresión de infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Se ha descrito en algunas revisiones que sí puede predisponer, pero en la gran mayoría, de los autores ya determina que no la presencia de bacterias asintomáticas es una historia natural benigna y no hay progresión, no hay predisposición a infecciones bacterianas graves, ¿verdad? La falta de beneficio de tratamiento está bien establecida en las varias series de condiciones, ¿verdad? Y que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y que es muy frecuente, digamos, en el hospital, ya que no tenemos, que encontramos pacientes con piuria, con presencia de bacteriuria, pero sin ningún síntoma de tracto urinario y en realidad cometemos el error muy frecuente de enfocarnos como foco infeccioso, cuando en realidad no hay ningún tipo de sintomatología, la paciente acude por otro tipo de sintomatología. Entonces tenemos que determinar, eso es muy importante para la determinación de tratamiento y para evitar la utilización de antibióticos de forma inapropiada. En cuanto a la falta de beneficio de tratamiento, pues sabemos como los adultos no embarazados, no hay ningún tipo de beneficio en la obtención de muestra, en la búsqueda de bacteriuria sintomática o de tratamiento de esta patología. No hay ningún tipo de beneficio que se ha observado en diferentes series que no altera el curso clínico. En los pacientes con edad avanzada, también la detección del tratamiento de bacterias sintomáticas no hay ninguna función, ya sea en la comunidad o centros de salud, no hay ningún tipo de beneficio. Y es importante determinar, ya que pacientes recibimos muchos de estos pacientes, que es sumamente frecuente, ¿verdad? Que algunas series hasta refiere que hasta 54% de pacientes de tercera edad femeninas puede presentar presencia de piuria o bacteriuria sintomática y no se tiene que terminar como un foco infeccioso, a menos que tenga sintomatología clínica, claramente, que ya saldría de la definición. Pacientes con diabetes mellitus, ¿verdad? También la gran mayoría de pacientes con diabetes mellitus, ¿verdad? Muchos pacientes presentan presentan piuria, sin embargo, sin presencia de síntomas. Es importante determinar que en diabetes mellitus el examen general de orina en busca de microalbuminuria es un examen de rutina y eso suele tener discrepancias porque se encuentra en estos pacientes sin ningún tipo de síntoma, piuria y bacteriuria y tiende a ser tratados de forma inadecuada, ¿verdad? Por lo que se tiene que tener en cuenta que si no hay ningún síntoma no se debe tratar ya que no hay ningún tipo de beneficio y incluso en algunas series puede haber daño, ¿verdad? O sea, también relacionado con el uso de fármacos, con efectos adversos de estos y con la predisposición a resistencia bacteriana, ¿verdad? De las bacterias. Pacientes con catéteres vesicales permanentes, que vamos a ver a continuación, la presencia de infecciones asociadas a catéter, pues esto es sumamente frecuente, tampoco no hay ningún tipo de beneficio demostrado y vamos a tomarlo de forma más completa, de forma más adelante. Pacientes sometidos a cirugía neurológica, tampoco no se debe buscar de forma sistémica la infección de la urinaria en estos pacientes, no hay ningún tipo de beneficio. Y pacientes con lesión de la médula espinal, tampoco estos pacientes, ¿verdad? La presencia de piuria y bacteriuria es muy frecuente en estos pacientes y se ha visto en series de casos que el tratamiento de estos pacientes, ya que las infecciones son muy frecuentes en este tipo de pacientes, tienden a tener infecciones posteriores mucho más graves por la afectación sistémica y bacterias mucho más virulentas. Entonces, tienen que tener en cuenta que si no hay presencia de síntomas, pues no hay que someterlos a tratamiento. Las indicaciones de tratamiento pues son específicas, son la justificación para establecer tratamiento son tres que se han establecido en la literatura y son sumamente sencillas, ¿verdad? Que ya conocemos. El embarazo, ya se sabe que la presencia de bacteriuria sintomática en el embarazo está relacionada con efectos adversos, aumenta el riesgo de pielonefritis, así como resultados adversos en el embarazo y parto prematuro o peso al nacer, ¿verdad? Y entonces, esta es una de las indicaciones de que tenemos que establecer el tratamiento.
El tratamiento en los pacientes embarazadas, pues se trata con un antibiótico adaptado al patrón de susceptibilidad del organismo aislado cuando se tiene y que generalmente está disponible en el momento del diagnóstico. Las posibles opciones siempre en la mujer embarazada, sabemos que tiene que tener restricciones en algunos antibióticos, son los betalactámicos, nitrofurantoína y la fosfomicina. La acción del antimicrobiano también debe tener en cuenta la seguridad del embarazo, como decimos anteriormente, ¿verdad? La etapa, especialmente en la etapa que se presente la paciente, secundario a la posibilidad de que pueda conseguir alteraciones en el feto. Otra indicación, ¿verdad? Una de las tres indicaciones en las pacientes que son sometidos a intervenciones urológicas. En estos pacientes sí se justifica la detección de bacteriuria sintomática. En pacientes con procedimientos urológicos que se proveen hemorragia en la mucosa. Cuando no se trata de estas bacteriurias, se ha visto que se asocian más complicaciones infecciosas después de intervenciones urológicas con un mayor riesgo asociado con procedimientos que alteran la integridad de la mucosa, ¿verdad? Como intervenciones transuretales cálculos percutáneos. Entonces, estos otros tipos de pacientes que sí se tienen que someter de forma sistémica a la búsqueda de la presencia de bacteriuria sintomática, pacientes que se van a someter a este tipo de procedimientos. Y la otra indicación, ¿verdad? Es, como sabemos, es las pacientes con receptores de trasplante renal. A todos los pacientes, se tratan a todos los receptores de trasplante renal que presentan bacteriuria sintomática, sí, especialmente los 3 meses posteriores al trasplante. ¿Verdad? Durante los 3 meses posteriores al trasplante. Algunas literaturas hablan de solamente un mes. En OctoDay habla de sobre 3 meses posteriormente al trasplante renal. Y esto debido para prevenir las infecciones sintomáticas, ya que se ha visto que sí, el tratamiento de la bacteria sintomática en estos pacientes sí hay un mejor curso clínico y se disminuyen las infecciones sintomáticas que están relacionadas con rechazo agudo del injerto, ¿verdad? Entonces son las tres indicaciones que se tiene que tratar la bacteriuria sintomática. En cuanto, bueno, eso es el perfil de medicamentos que podemos utilizar. Eso es una tabla de obtenida de OctoDay que es basado en el perfil de las pacientes con infección de tracto urinario en pacientes embarazadas, ¿verdad? Que tenemos uso de cefalosporinas, la nitrofurantoína, otros cefalosporinas como cefalexina, cefalotime, pues, y otros antibióticos como trimetoprim, sulfamethoxazol. En cuanto a los pacientes. Ok, doctor, ahí solo agregarle algo, ¿verdad? Nitrofurantoína, recordar que si uno puede usar otro antibiótico en el primer trimestre, hacerlo, ¿verdad? Porque han habido algunos reportes de afectación fetal en estudios experimentales con animales. Entonces, si se puede evitar en el primer trimestre de embarazo, qué bueno. Si no, pues se puede usar con precaución. Y lo otro es recordar que en las embarazadas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la nitrofurantoína se puede asociar con anemia hemolítica de la embarazada y del niño, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Y lo otro, en los beta-lactámicos, porque ceftriaxones se usa mucho en embarazo, evitar el uso, como lo vimos en la clase de antibióticos y embarazo, en los días previos al parto, porque como la ceftriaxone se une mucho a proteínas, puede desplazar a la bilirrubina y aumentar la posibilidad de kernicterus en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado, igual que con las sulfas, acordémonos que desplazan folato y que los folatos están muy involucrados con alteraciones del tubo neural, ¿verdad? Entonces, trimetoprim sulfa, de preferencia solo usarlo en el segundo trimestre. En el primero y el tercero, si se puede evitar, mejor. Sigamos. Y también la especialidad hablar de la nitrofurantoína, que también tiene tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Y que también tiene una serie de espectro de acción contra bacterias con multidroga resistente también. Entonces también habla más adelante sobre la que tiene que tenerse como una segunda opción la nitrofurantoína por los diferentes aspectos que recalcó la doctora, ¿verdad? Bueno, hablando con las infecciones del tracto urinario no complicadas, ¿verdad? Ya vamos con la otra parte, infecciones del tracto urinario no complicadas. Estos se los refiere la literatura que se refieren a la presencia de cistitis simple, infecciones urinarias agudas que, no, que son confinadas a la vejiga y que no carecen de síntomas y signos de afectación sistémica, ¿verdad? Como la presencia de fiebre, la presencia de otros signos de enfermedad sistémica como escalofrío, fatiga, mal estado general, inestabilidad, dolor del costado, ¿verdad? Dolor suprapúbico, positiva y sensibilidad del ángulo costo-vertebral, ¿verdad? Entonces, la cistitis no complicada se refiere a la infección confinada sin síntomas sistémicos a la vejiga, ¿verdad? Que no se extiende más allá de eso.
Si presenta alguno más de estos síntomas, se tiene que considerar como asociada con piuria y bacteriuria, se debe considerar como una infección de tracto urinario complicada y se tiene que abordar de forma diferente si presentan alguno de estos síntomas, ¿verdad? Los factores de riesgo pues son similares como anteriormente, recanto las relaciones sexuales, pacientes en edad reproductible, antecedentes de infección de tracto urinario y comorbilidades que las predisponen como la diabetes mellitus tipo 2, tipo 1. En cuanto a microbiología, es similar, también es la más frecuente, Escherichia coli, 95 al 95% de las infecciones. Las infecciones colacionadas por otras especies de enterobacterias como Klebsiella, Proteus y otras bacterias como Staphylococcus aureus son menos frecuentes, ¿verdad? Y la exposición a recientes antimicrobianos o otros cuidados de salud sí está relacionado, como dijimos al inicio, en cuanto a la microbiología, a bacilos gram negativos, enterococos y estafilococcus, ¿verdad? Que se tiene que tener en cuenta. Las manifestaciones clínicas son las frecuentes: disuria, frecuencia urinaria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico, ¿verdad? En mucha menos frecuencia se puede observar la presencia de hematuria. Hay que tener en cuenta que los pacientes con mayor edad, los síntomas pueden ser más sutiles, ¿verdad? Entonces hay que tener un adecuado interrogatorio y un adecuado examen físico para determinar la lugar de infección. El diagnóstico en las infecciones no complicadas nos refiere a la literatura que consta solamente con una evaluación clínica adecuada, con una historia clínica que un paciente sin duda diagnóstica, con una historia clara de disuria, poliacuria, sin infección, sin síntomas de afectación sistémica, nos da el diagnóstico. Nos refiere que no es necesario la utilización de otras metodologías como la experiencia de cultivos o incluso la realización de un examen general de orina, ¿verdad? En estos pacientes, si la clínica es clara, pues se puede establecer el diagnóstico y tratamiento solamente con la clínica. Hay algunas condiciones que sí nos pueden remitir a realizar pruebas adicionales, ¿verdad? Especialmente pacientes que tengan datos clínicos que nos orienten a riesgo de organismos resistentes, ¿verdad? Que sí vamos a utilizar otros tipos de exámenes, como un examen general de orina y cultivos, para determinar susceptibilidades, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de pacientes no complicados, vamos solamente con el examen físico, con una historia clínica adecuada y un examen físico, podemos establecer el diagnóstico y el tratamiento. Hay que establecer otros diagnósticos diferenciales en estos pacientes, como la presencia de uretritis, vaginitis, ¿verdad? Enfermedad pélvica inflamatoria es algo muy frecuente, ¿verdad? Especialmente en las interconsultas, que sí puede ser un diagnóstico diferencial en estos pacientes, y síndrome de vejiga dolorosa. Ok, doctora, otro aporte aquí es que, porque lo vamos a seguir viendo en adelante, es cuáles son los factores de riesgo para que uno piense que el paciente tiene un germen multidrogo resistente, ¿verdad? Lo de siempre, haber estado ingresado en un hospital los 3 meses anteriores, lo que tenemos aquí en el cuadro, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, el haber usado antibióticos en los últimos 3 meses, haber tenido una infección por un germen resistente en los últimos meses también y haber estado expuesto a antibióticos, sobre todo quinolona, sulfa, betalactámicos. Entonces, ¿por qué tener presente lo que dice este cuadro? Porque lo vamos a ver en todos los tipos de infección urinaria, complicadas, no complicadas, cistitis, pielonefritis. En todo esto es un común denominador, ¿verdad? Entonces, tener esto en mente siempre, digamos. Exactamente, eso es parte fundamental en el abordaje diagnóstico de los pacientes para establecer el tratamiento, ¿verdad? Como lo recalca la doctora y lo vamos a ver a continuación. El abordaje diagnóstico en las personas con infección tracto urinario no complicada, especialmente la cistitis, ¿verdad? Está determinado por esos factores que dijo la doctora, ¿verdad? La presencia de estos factores que nos indique que puede haber la presencia de bacterias multidrogo resistentes nos va a determinar qué abordaje diagnóstico vamos a tener. En los pacientes con bajo riesgo de resistencia, o sea que no tengan ninguno de los factores previos, multidrogos resistentes, generalmente se eligen uno de los regímenes antibióticos de primera línea, que son ya establecidos. La nitrofurantoína, nitrofurantoína, 100 miligramos 2 veces al día por 5 días, trimetropin sulfa durante 2 veces al día por 3 días, fumicina 3 gramos vía oral de una sola dosis, ¿verdad? Que son los esquemas de elección, ¿verdad? Si no hay presencia de estos factores de riesgo. Ya sé que si hay alergia a la presencia de estos medicamentos, si hay una alergia o si hipersensibilidad a estos medicamentos, se debe tener en condiciones. Se habla también del tratamiento como de primera línea, es el
el pigmesimilan, perdón, que es un beta-lactámico que en realidad no está disponible, ¿verdad? En realidad no desconozco si está disponible en Honduras, pero nos refieren en la literatura de UpToDate que no está disponible en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es otro antibiótico que se... En Honduras tampoco lo tenemos, pero funciona bastante bien, ¿verdad? Y no es tóxico, pero es de obtenerlo más fácilmente es en Europa y en otros países. No lo tenemos todavía. Ok. Bueno, ninguno de estos antibióticos de primera línea se ha demostrado que tenga claramente una superioridad uno contra el otro, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, sí, los efectos adversos que pueden tener uno sobre otro, como lo dijo la autora, en las pacientes embarazadas, ¿verdad? Los efectos adversos específicos de cada uno. Las elecciones de entre ellos se deben individualizarse en función de las circunstancias del paciente, la tolerancia, la adherencia esperada, ¿verdad? La presencia de hipersensibilidad previa y también la presencia de resistencia en la comunidad local, ¿verdad? Y la disponibilidad y los costos, que sí hay unos antibióticos mucho más caros como la fosfomicina comparada con el acceso a la trimetilsulfamethoxazol. Si todas estas opciones son apropiadas, el paciente no tiene ningún tipo de circunstancias, se sugiere la utilización de nitrofurantoína o timetoprim-sulfamethoxazol en lugar de fosfomicina u otros antibióticos, debido a que la fosfomicina tiene actividad contra muchos pacientes aislados multidrogas resistentes y el uso excesivo puede resultar en tasas crecientes de resistencia. Entonces, se tiene que tener, si no hay dejar fosfomicina como segunda opción, ¿verdad? Porque puede tener actividad contra otras bacterias que son multidrogas resistentes. También se debe infiltrar nitrofurantoína, como ya hemos dicho, en pacientes con pielonefritis temprana, ya que si sospechamos que tengan síntomas no están claros y puede que tenga algún síntoma sistémico, se debe evitar la nitrofurantoína, también que tampoco tiene una penetrancia adecuada en el parénquima renal, ¿verdad? Y que no se puede estar contraindicada su administración en pacientes con aclaramiento a eso. Si los pacientes no presentan alergia a alguno de estos medicamentos de primera línea, se tiene que tomar en cuenta otros medicamentos que son los beta-lactámicos, ¿verdad? Se recomienda la utilización de amoxicilina, ácido clavulánico, cefodoxima, cefnidir, cefadoxilo, ¿verdad? A 7 días, ¿verdad? Si hay alergia a estos medicamentos de primera elección. La amoxicilina y la ampicilina recomienda que la ampicilina y la amoxicilina sin ácido clavulánico no debe ser utilizada para tratamiento empírico, dado que la prevalencia de resistencia a estos medicamentos es muy alta, entonces no lo recomienda su utilización de forma secuencial. Bueno, aquí vemos la siguiente. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí Sí. lo escuchamos. Bueno, si no hay alergia a los medicamentos de primera elección, usamos los beta-lactámicos, como los dije, amoxicilina, calcium, cepodoxime, cefnidir. Y si hay una contraindicación a estos medicamentos, pues se tiene que utilizar ya como tercera opción el uso de fluoroquinolona, por las ciprofloxacina, 250 miligramos vía oral, 2 veces al día por 3 días, o ciprofloxacina de liberación prolongada, 500 miligramos 1 vez al día por 3 días. O dosis bajas de levofloxacina, 150 miligramos vía oral 1 vez al día por 3 días. Esto en cuanto a los pacientes que no tienen ninguno de los factores que dijo la doctora, ¿verdad? Ningún signo que nos indique a la presencia o que te vengan infección por bacterias gram negativas multidrogas resistentes. Si hay pacientes con presencia de factor de riesgo para multidrogas resistentes, en estos pacientes ya se recomiendan las acciones siguientes, la obtención de cultivos, ¿verdad? Y los test de sensibilidad. Si no hay ningún tipo si no hay razón para abolir la fosfomicina, ¿verdad? O nitrofurantoínas, se debe tratar con estos medicamentos, ¿verdad? Si hay contraindicaciones del uso de nitrofurantoína o fosfomicina, se deben esperar los cultivos de sensibilidad. Se debe tener el paciente, se debe iniciar la terapia antibiótica hasta tener los cultivos de sensibilidad. Ok, pero esto hay que tener todos en mente. Estamos hablando cistitis no Muy complicado. complicada, mujer joven, sana, sin factores de riesgo prácticamente, ¿verdad? Porque ya para que no se le vaya a ocurrir a nadie no dar tratamiento y esperar el cultivo en alguien con una ITU complicada, ¿verdad? Sino que
Tiene que estar bien claro, sobre todo para los R1. Estamos hablando de infecciones no complicadas, cistitis simple en personas sin factores de riesgo. Ok, sigamos. Bueno, en cuanto al seguimiento, los glucoactivos de seguimiento no son necesarios en ese tipo de pacientes que no tengan en los pacientes que no tengan ningún tipo de complicación, ¿verdad? No son necesarios. Y los síntomas resuelven con la administración de antimicrobianos. Sí, los cultivos y los glucocultivos previos, ¿verdad? Y otros exámenes de seguimiento son necesarios en pacientes que no responden a cobertura antibiótica, como toda infección, ¿verdad? Que no responden a cobertura antibiótica inicial después de 48 o 72 horas de administración de medicamentos, que hay empeoramiento de los síntomas, ¿verdad? O la presencia de síntomas sistémicos. Entonces, eso nos debe alertar a cambiar de abordaje clínico en estos pacientes. Ya hablando de las infecciones de tracto urinario complicada, ¿verdad? El NOC2Day la define ya como la presencia de infección de tracto urinario, ya que presenten síntomas de infección sistémica, sea la presencia de fiebre, ¿verdad? Mayor de 38 grados, otros signos de enfermedad sistémica como escalofrío, fatiga, malestar en general, inestabilidad hemodinámica, dolor en el costado, sensibilidad en ángulo costo vertebral, dolor pélvico, perineal en hombres, ¿verdad? Acompañante. Todos estos síntomas los deben empezar nos deben sospechar, nos deben orientar ya a una pielonefritis complicada, ya que el abordaje de estos pacientes es totalmente diferente. Sí pueden tener, sí puede haber, como lo dice el doctor también, que pacientes con pielonefritis, pero que tengan síntomas leves o moderados, que sí se puede valorar otro tipo de abordaje clínico, pero la pielonefritis en general en sí se aborda como toda infección de tracto urinario complicada. En cuanto a la microbiología, también, como hablamos al principio, como recalcamos, la Escherichia coli es la causa más frecuente en todas las infecciones de tracto urinario complicadas. Otros oropatógenos incluyen ya heterobacterias como Klebsiella, Pseudomonas, Enterococos y Staphylococcus, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Recalcar que la Escherichia coli es el patógeno más frecuente en tanto complicadas como no complicadas. Las manifestaciones clínicas, los síntomas clásicos, ¿verdad? Que ya conocemos, la presencia de fiebre, escalofríos, dolor en costados. Algunos pacientes hay que considerar los síntomas atípicos, ¿verdad? Dolor en el epigastrio o en la parte inferior del abdomen, que eso no son tan frecuentes. Especialmente también se debe tener en cuenta los pacientes con lesión en la médula espinal o vejiga neurogénica, que estos pacientes no refieren síntomas clásicos, ¿verdad? Como disuria, poliacuria, sino que presentan síntomas, alteraciones autonómicas, como disreflexia autonómica y aumento de la espasticidad. Entonces, estos pacientes sí nos debe orientar a presentar a este foco infeccioso, ¿verdad? Y excluyendo otras causas de infección sistémica, ¿verdad? Otros focos infecciosos. También los pacientes ancianos o debilitados son también que presentan síntomas inespecíficos. Es muy difícil algunas veces en los ancianos que nos refieran un síntoma claro como disuria o dolor en la región lumbar, ¿verdad? Entonces, por general, en algunas ocasiones estos pacientes se pueden presentar con síntomas atípicos como alteración del estado de sensorio, síntomas inespecíficos, menos respuesta a estímulos, aunque OCTUD recalca que no siempre, algunas ocasiones se tiende a obtener presencia de piuria o bacteriuria y no se encuentra, y en general la gran mayoría de veces no es el foco infeccioso en estos pacientes, ya que presentan bacteriuria asintomática con de alta incidencia y se tiene que buscar y descartar otros focos infecciosos antes de determinar que es una infección de tracto urinario. Ya sabemos que estos pacientes, como hablaba la doctora, se pueden complicar con infecciones severas, la presencia se puede complicar con bacteriemia, presencia de sepsis, inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Que puede llevar en algunas condiciones, especialmente con pacientes con factores de riesgo, disfunción de múltiples de órganos, choque, insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Que son las complicaciones más frecuentes. Y también ya a nivel del parénquima renal, complicaciones importantes como el acceso córtico medular renal, acceso perirenal, la pielonefritis infisematosa, que es sumamente que debemos con mucha frecuencia en el hospital de escuela, en los pacientes con diabetes, en nuestra población con diabetes mellitus, que son mal controladas, ¿verdad? Es una complicación muy frecuente que tenemos a nivel hospitalario. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues la sintomatología clara, el examen físico, ¿verdad? El examen abdominal. En las mujeres jóvenes sexualmente activas es necesario también hacer un examen pélvico, ¿verdad? Para descartar otras complicaciones como la enfermedad inflamatoria pélvica. Y en los hombres con dolor perineal hay que realizar tacto rectal, ¿verdad? Pues, para descartar la presencia de proctatitis que sea asociada también al cuadro infeccioso. Los exámenes de laboratorio, además del paciente si está con signos de inflamación sistémica, ¿verdad? Con criterios de hospitalización, además de los exámenes que realizar son la biométrica, los exámenes clínicos, química sanguínea, lo importante es realizar el uroanálisis y el urocultivo, ¿verdad? En todos los pacientes. ¿Verdad? Que el uroanálisis encontramos siempre los característicos, la presencia de piuria,
cilindros leucocitarios que sí nos orientan mucho a la presencia de pielonefritis, ¿verdad? En estos pacientes. Y la tinción de Gran, que también es muy frecuente, que se hace con muy poca frecuencia en el hospital, por lo menos nosotros en el hospital de escuela, ¿verdad? Que sí nos puede orientar a una infección bacteriana específica y nos puede orientar a un tratamiento óptimo de forma temprana, ¿verdad? Es algo muy importante, pero que no lo hacemos con frecuencia. En cuanto a las imágenes, pues su estudio de imágenes se reserva para aquellos pacientes que están gravemente enfermos, que tienen síntomas clínicos persistentes a pesar de una cobertura antibiótica adecuada entre 48 a 72 horas, o que se tiene sospecha de obstrucción del tracto urinario, o que sospechamos que tengan una complicación como la presencia de absceso, pielonefritis enfisematosa, ¿verdad? En esos pacientes sí tienen indicación de realizar estudios de imagen. Hay varios estudios de imágenes que utilizamos, el ultrasonido abdominal, la tomografía contrastada y la resonancia magnética. De todos estos, la tomografía es el método de elección. Y es importante que la tomografía sin contraste es un método adecuado para la evaluación de complicaciones renales, ¿verdad? Como la presencia de accesos perirenales, la presencia de pielonefritis enfisematosa, no requiere la utilización de medio de contraste, a menos que se piense que hay alteraciones en la perfusión renal. Es la única indicación que se pueda tener en cuanto a la utilización de medio de contraste. Se prefiere también la resonancia magnética en otros pacientes que puedan tener, que tengan contraindicada la radiación, ¿verdad? Como pacientes embarazadas. Entonces sí, tiene que tener en cuenta este estudio, pero no es el estudio de elección. Y hay que considerar también que la tomografía computada en algunos pacientes, pues puede ser normal en pacientes con enfermedad leve, ¿verdad? Pero el estudio tomográfico de elección es la tomografía con contraste. La tomografía abdominal sin contraste, ¿verdad? Sin contraste. Es muy importante. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento es como todas las medidas, el paciente es complicado, ¿verdad? Los parámetros utilizados en las diferentes guías de manejo de sepsis, el inicio temprano de antibióticos, la toma de pacientes con sepsis, shock séptico, hay que tomar hemocultivo, ¿verdad? Tomar estudios clínicos específicos. Es muy importante la evaluación por urología en pacientes que sospechemos obstrucción y anomalías anatómicas, ¿verdad? Porque en estos pacientes no hay una mejoría clínica con solamente el uso de antibióticos. El grado de pielonefritis enfisematosa que tienen, según la condición, ¿verdad? Si hay un grado de pielonefritis, tienen indicación quirúrgica. Entonces, es necesaria la evaluación urológica cuando tengamos complicaciones anatómicas, ¿verdad? En los pacientes de absceso o otro tipo de condiciones. Y es importante evaluar si el paciente vamos a tratamiento ambulatorio o manejo hospitalario, según las condiciones clínicas. Entonces, en cuanto al abordaje de tratamiento, ya pacientes con infección del tracto urinario complicada, ya vamos a tener dos brazos en el abordaje diagnóstico. Pacientes que tengan enfermedad crítica, que requieren atención en unidades de cuidados intensivos, que tengan signos de sepsis y que tengan sospecha de infección del tracto urinario, obstrucción del tracto urinario. Eso es uno de los brazos que vamos a abordar. En estos pacientes, que vamos a tomar aquí, que es el brazo de la izquierda, que la presencia de estas tres condiciones, la presencia con enfermedad crítica, que requiere atención en unidad de cuidado intensivo, la presencia de sepsis o la presencia de obstrucción del tracto urinario, ¿verdad? Complicaciones, que es el brazo izquierdo. Vamos a tener estudios de imagen, como hablamos anteriormente, la indicación de toma de estudios de imagen, la evaluación urgente por servicios de urología y la iniciación de antibióticos de amplio espectro. En tales pacientes se sugiere la guía, ¿verdad? En UpToDate, la administración de carbapenémicos antipseudomónicos, siendo las primeras opciones imipenem, otras opciones meropenem, doripenem, y tener en cuenta que hay que cubrir otros organismos sumados a otros organismos como Staphylococcus aureus, resistentes a meticilina con vancomicina como primera opción. Si no tenemos vancomicina disponible, pues dactomicina o linezolid, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta las recomendaciones que nos ha dado en múltiples ocasiones la doctora, las infusiones prolongadas de estos antibióticos en pacientes con datos clínicos severos de explotación en cuidados críticos. Además de la obtención de todos los... Y algo, doctor, un aporte ahí también, aquí ayuda bastante lo que usted decía del gram de orina, ¿verdad? Un gram de orina no sedimentada positivo es muy sugestivo de infección de tracto urinario. Si uno mira gram positivos en ese gram en un paciente séptico, con más seguridad sabe que le tiene que agregar banco o linezolid, ¿verdad? A ese paciente. Y es un examen, como usted dijo, sencillo, barato, que se podría hacer y que el resultado está en minutos. Ok. La combinación de otros medicamentos, como nos ha hablado la doctora anteriormente, ¿verdad? Que son los nuevos medicamentos que están en el mercado ahorita, como
las cefalosporinas o carbamazepínicos con inhibidores de la beta-lactamasa, como la cetacilina, cefloxano, tazobactam, imeropenem, varovactam, o la aminoglucosis avanzado como es plazomicina, también se pueden utilizar en estos pacientes, ¿verdad? Porque tienen actividad contra enterobacterias productores de beta-lactamasas y otras especies de pseudomonas Exactamente. aeruginosa. Pero se Exacto. tiende a... Y, perdón, es una de las indicaciones de estos antibióticos. Sí. Estos antibióticos están indicados ITU complicada, infección intraabdominal complicada y ceftazidime avibactam en neumonías también complejas. Ceftolozano tazobactam al doble de la dosis usual también se puede usar en neumonías complejas. Pero básicamente la FDA los aprobó para ITU complicadas y para infecciones intraabdominales complicadas. Sigamos. En cuanto al otro brazo, ¿verdad? Cuando son otros pacientes también hospitalizados, pero que no tengan los síntomas, que tengan infección urinaria complicada con síntomas sistémicos, pero que no tengan inestabilidad, signos de sepsis o indicaciones de ingreso a cuidados intensivos, hacemos el abordaje que hicimos anteriormente, ¿verdad? Que enfocó la doctora, los factores de riesgo para bacterias gram negativas multidrogas resistentes, ¿verdad? Entonces eso va a determinar la elección de un tipo de antibiótico o no. En cuanto a los manejos pacientes, perdón, en cuanto a si presenta algún tipo de estos síntomas, de estos síntomas clínicos, ¿verdad? Como la presencia de aislamiento de previo, 3 meses previos de una bacteria gram negativo multidroga resistente, los pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, en hospital en asilos de ancianos, ¿verdad? La utilización de antibióticos, fluoroquinolonas, trimethoprim o otras cefaloporinas de tercera generación, los últimos 3 que con alta prevalencia de multidrogas resistentes abordamos de forma diferente, que hablamos el paciente del brazo izquierdo. Utilizamos en estos pacientes tratamientos antibióticos de amplio espectro, lo utilizamos imipenem, meropenem, doripenem, ¿verdad? Y si en unas condiciones, si se tiene sospecha o se tiene ya demostración clínica microbiológica de infección por gram positivos, se tiene que agregar vancomicina, dactomicina o linezolid según la disponibilidad, ¿verdad? Que eso es lo que vancomicina es lo que tenemos más frecuente. Si no hay ningún tipo de estos síntomas de factores de riesgo para bacterias gram negativas multidrogas resistentes, se siguen los siguientes esquemas, que es el más lado derecho, ¿verdad? Como primera acción, la ceftriaxona, que es 1 gramo IV una vez al día, refiere en la guía. Otros antibióticos como piperacina, tazobactam, ciprofloxacina, 400 miligramos IV cada 12 horas, ciprofloxacina de extensión, de liberación prolongada, 500 miligramos 2 veces al día, levofloxacina, 750 miligramos una vez al día, intravenoso, o levofloxacina una vez al día, ¿verdad? Entonces, esos son los los principales antibióticos en pacientes hospitalizados, pero sin quitar de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y que no tengan datos de sepsis. Entonces, esas son las primeras opciones antibióticas. Hay ciertas condiciones que sí nos pueden orientar a estos pacientes que tengan manejo ambulatorio, ¿verdad? Que tengan datos de pero que se puedan manejar de forma ambulatoria, ¿verdad? Se tiene que tener una evaluación clínica adecuada, ¿verdad? Para considerar qué pacientes pueden ser manejados y no requieren hospitalización, ¿verdad? Claramente con datos de pelonefritis, que no tengan signos de inflamación, no tengan leucocitosis marcada, no tengan signos de sepsis, que tengan solo síntomas leves o moderados, que toleren la vía oral, ¿verdad? Estos pacientes se pueden considerar como un manejo ambulatorio en estos pacientes. Y hay 2 esquemas de tratamiento, según la resistencia a la presencia de resistencia a fluoroquinolonas o no. Si hay contraindicaciones a las fluoroquinolonas, si hay alergia, intolerancia a las quinolonas, si tiene algún otro medicamento que provoque interacciones o alto riesgo de resistencia a las fluoroquinolonas, vamos a tener que adoptar una diferente colocando ertapenem, 1 gramo intravenoso o intramuscular una vez y esperando muestras de cultivo y modificando la cobertura antibiótica según el espectro de sensibilidad que tengamos de los cultivos, ¿verdad? En estos pacientes que se van a manejar de forma ambulatoria, que no tienen el criterio de hospitalización, se usa ertapenem, 1 gramo intravenoso o intramuscular, y se está colocando ertapenem 1 gramo cada día hasta tener los cultivos, ¿verdad? Y se modifica según la susceptibilidad que tengamos en ustedes de sensibilidad. La otra opción de manejo ambulatorio en los pacientes que no tengan ninguna contraindicación de fluoroquinolonas se puede manejar de forma ambulatoria con
inicialmente con ertapenem una dosis inicial intravenosa intramuscular y seguido de ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día durante 5 o 7 días, ciprofloxacina 1000 miligramos liberación extendida 1 vez al día durante 5 a 7 días o la levofloxacina de forma oral durante 5 a 7 días, ¿verdad? Se tiene que tener en cuenta siempre las contraindicaciones y los efectos adversos de las fluoroquinolonas, que eso es uno de los aspectos temidos, ¿verdad? Especialmente las alteraciones cardíacas, la alteración del QT, las alteraciones torsadas de Pons, otras complicaciones en pacientes ancianos. Entonces, siempre se debe explicarle al paciente la posibilidad de estas complicaciones en todos los pacientes que indiquemos estos medicamentos, las quinolonas. Si los pacientes tienen bajo riesgo, si los pacientes no tienen ningún bajo riesgo que vamos a manejar de forma ambulatoria y no tienen ningún riesgo de bacterias gram negativas multidrogresistentes, se puede manejar con cefalosporinas de tercera generación, se puede utilizar una sola, incluso solamente una dosis de ceftriaxona, una dosis de ertapenem, incluso aminoglucósidos, gentamicina, toramicina y seguidos de trimestoprim sulfamethoxazol durante 7 a 10 días, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Durante 10 a 14 días, cefodoxime, 200 miligramos 2 veces al día durante 10 a 14 días, esnidir o cefadoxilo, ¿verdad? En esos pacientes que no tengan ningún tipo de ningún factor de riesgo para bacterias multidrogresistentes. Bueno, en cuanto ya a la infección del tracto urinario asociadas a catéter, ¿verdad? Que es otra de las condiciones que se habla en la guía, ¿verdad? La presencia de infección del tracto urinario asociada a catéter es algo muy frecuente que vemos en la práctica clínica, ¿verdad? Se puede presentar de dos formas, de una forma con bacteriuria asintomática o una forma asintomática. En la forma asintomática, pues, en pacientes que tengan la clínica de infección del tracto urinario y que se documente la presencia, que sea portador de sonda vesical o otros presencia de cateterización, se establece el diagnóstico con la presencia de los síntomas y con la presencia de cultivo con presencia a la tercera potencia de unidades formadoras de colonia, ¿verdad? Y, o presencia de una sonda permanente, un catéter suprapúbico. También tenemos la presencia, es muy frecuente, como hablamos al inicio, la presencia de bacteriuria asintomática en estos pacientes, ¿verdad? La definición es similar a la que hablamos inicialmente, la presencia de ausencia totalmente de síntomas urinarios y el crecimiento de cultivo con más de 10 a la quinta potencia de unidades formadoras de colonia. Se termina la presencia de bacteriuria asintomática y como hablamos en el inicio, no tiene ninguna indicación de tratamiento antibiótico. Es importante también que hemos recibido también pacientes que se han sometido a cateterismo y que posteriormente son retirados los catéteres y presentan síntomas 48 horas posteriores. Se refiere como una infección urinaria asociada al catéter también y se debe manejar de forma antibiótica según los esquemas indicados. Hay ciertos factores de riesgo en estos pacientes que los predisponen, ¿verdad? Especialmente la duración de cateterismo, que es el factor de riesgo más importante, pero sí se observa también más frecuente en el sexo femenino, en pacientes con edad avanzada, como hablamos también de diabetes mellitus, en pacientes que tienen un mal cuidado de la sonda de drenaje, ¿verdad? Eso es mucho más frecuente. Y en errores de cuidado de catéter, pacientes que recibimos nosotros que por cuestiones económicas o por cuestiones sociales que permanecen con sonda en un tiempo sumamente prolongado. Esos son los factores más importantes para la presencia de infecciones sintomáticas en estos pacientes. Es similar a las infecciones como hablamos anteriormente, la presencia de Escherichia coli es la más muy frecuente también, pero también asociados hay otras enterobacterias, ¿verdad? Son comunes, las pseudomonas, los enterococos. En algunos pacientes, estafilococos e incluso hongos son causas importantes de presencia de de infección en estos pacientes. Sin embargo, no abordé la parte de los hongos de forma completa porque se va a abordar en otros lados, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de la literatura, que son la presencia de hongos, siempre como inicial en estos pacientes se debe superar colonización, ¿verdad? Se debe utilizar otros abordajes clínicos para determinar que sí es una infección micótica comprobada en estos pacientes. Debido a que es importante que en estos pacientes la resistencia a antibióticos es mucho más frecuente, ya que en muchas ocasiones, debido al desconocimiento, en el número de estos pacientes hemos visto muy frecuente. Incluso hemos cometido esos errores de dar manejos antibióticos a estos pacientes con ningún tipo
de sintomatología, sin ningún tipo de sintomatología clínica, sin un examen diagnóstico que nos indique que tenga una infección activa y se le indica antibióticos. Y es un factor predisponente para estos pacientes para presentar bacterias que sean multidrogoresistentes posteriormente y aumentar la resistencia a antibióticos que está en crecimiento en estos tiempos. Las características clínicas pues son similares en los pacientes a las infecciones urinarias previamente, la presencia de fiebre, ¿verdad? Malestar en el costado, dolor suprapúbico, dolor a la palpación del acueducto vertebral. También se observa la obstrucción del catéter, ¿verdad? Cuando se es sumamente mal cuidado, que tengas una mala higiene. Y en algunos casos pero sí se observa la presencia de coloración púrpura en la orina, ¿verdad? En la bolsa de recolección, que la verdad que no, pues, no he tenido la oportunidad de ver ese fenómeno, sí, nunca lo he visto, que se debe a la descomposición de metabolitos por diferentes tipos de bacterias, ¿verdad? Que dan una coloración púrpura en la orina en estos pacientes, pero no tiene ninguna significancia clínica extra, además de la indicación que tiene una infección bacteriana. En cuanto al diagnóstico, pues lo ideal es que las muestras de orina para el cultivo se obtengan estirando el catéter permanente y obtener una muestra de flujo medio, como se obtiene idealmente en los pacientes sin sondaje. Muchos de estos pacientes, como vemos en imagen, tienen un sitio sin aguja que se puede limpiar antes de la recolección de la muestra. La verdad que sí se puede recomendar en el paciente que no se pueda retirar la sonda. Entonces, es una práctica que sí se recomienda en caso que no se pueda realizar las prácticas previas. El tratamiento, la terapia antibiótica, pues la verdad es similar a las infecciones urinarias Perdón, doctor, complicadas. aquí solo quería agregarle algo en la toma de muestra de pacientes con sonda Foley, porque Sí, nos tocan muy seguido, ¿verdad? A sí, los internistas esto. Una de las cosas es, si usted no le puede retirar el catéter al paciente Foley porque no está indicado retirarlo por lo que sea, para poder tomar la muestra de una orina media, una de las cosas que se pueden hacer es colocar un nuevo catéter Foley, quitar el que estaba en uso, se pone uno nuevo y tomar la muestra de orina a través de ese catéter nuevo, ¿verdad? Y esto es algo que es más factible de hacer algunas veces, ¿verdad? sí. Lo otro es, si no se puede hacer ese cambio, pues entonces le recomienda tomarlo del puerto de la Foley, tal como usted estaba diciendo aquí, nunca tomarlo de la bolsa colectora, ¿verdad? Sí, Que a nunca. veces es otro error que se comete en algunos hospitales. La enfermera toma la muestra de la bolsa colectora y las Sí, bolsas colectoras muchas veces están colonizadas, ¿verdad? Entonces, no, tendríamos que o retirar la sonda y buscar que de una orina espontánea tomar la parte media de la orina o quitar la sonda que estaba en uso, poner una nueva y tomar la muestra con esa sonda nueva, ¿verdad? Y lo otro es que las IPUs en pacientes cateterizados, para poder decir uno que realmente ameritan tratamiento, son aquellas que están con el cuadro clínico sugestivo, sobre todo lo que había hablado de la presencia de fiebre, los demás síntomas, porque los pacientes con FOLI, sobre todo los de permanente, van a estar permanentemente con bacteriuria o leucocituria. O sea, definitivamente la presencia o no de los síntomas clínicos son fundamentales para decidir el tratamiento. Y lo otro es que en la fisiopato de este tipo de pacientes, acordémonos que hay dos maneras de que las bacterias lleguen a la vejiga en ellos. Por fuera de la sonda Foley, adheridos al biofilm que se hace alrededor de la sonda Foley en la uretra, o por dentro a través de la bolsa colectora y vía ascendente hacia arriba, ¿verdad? Ok, sigamos. Bueno, el tratamiento, como abordamos anteriormente, es similar a las infecciones urinarias complicadas, ¿verdad? Una vez que se el régimen antibiótico debe adaptarse al organismo específico aislado. Es muy importante de estos pacientes el manejo del catéter y la explicación del adecuado manejo de este, ¿verdad? El manejo algunas veces difiere, pero la gran mayoría de estos pacientes se debe abordar y se debe completar con otros servicios clínicos de mantenerlo de forma menos tiempo posible, ¿verdad? Y si es posible, que si tiene una infección asociada y si es posible, el paciente no tiene indicación, pues el retiro de esto. Es muy importante en cuanto asociado al manejo terapéutico antibiótico.
La bacteriuria sintomática, como hablamos al inicio, en estos pacientes hay suma importante colonización debido a un cuerpo extraño, ¿verdad?, en la vía urinaria y es sumamente frecuente. Entonces, la bacteriuria sintomática también es otro de los factores, como hablamos en el principio, que no tiene ninguna implicación el manejo, ningún tipo de beneficio y no está indicado la búsqueda sistemática en estos aspectos más importantes y son evitar cateterismos innecesarios, el uso de una técnica estéril, colocar el catéter y la estación posible si no es necesario, ¿verdad? Y bueno, esto sería todo. Bueno, no sé si hay más información de parte de la doctora. Excelente, doctor, una muy bonita revisión. Y este es un tema pues que se ve todos los días, ¿verdad? Sí. En medicina interna y en infectología. ¿Qué cosas me gustaría recalcarles? Bueno, porque de repente son errores que se cometen con frecuencia en la práctica clínica. ¿Cuándo vamos a tratar la bacteriuria asintomática? Aquí se recalcó en la clase. En las embarazadas, cuando se va a hacer cirugía urológica o cuando el paciente ha sido un paciente trasplantado de riñón, básicamente, ¿verdad? La bacteriuria asintomática del paciente que está con una sonda Foley permanente no se maneja, no se ha visto beneficio y nos puede dar más bien resistencia a los antibióticos que después podremos necesitar. Otro aspecto importante, ¿verdad? Tal vez creo la clasificación más práctica, más sencilla, que se adapta más a lo que uno hace todos los días en el hospital o la clínica, es la que nos da UpToDate, que los clasifiquen complicados o no complicados, ¿verdad? Y no se complica diciendo cuál es cada uno, ¿verdad? La complicada es aquella que tiene síntomas sistémicos o que nos indica que ya la infección está en la vía urinaria alta, ¿verdad? Claro, ellos dicen también que están pendientes en los casos de inmunosupresión, de factores de riesgo, como pacientes con obstrucción de la vía urinaria, anormalidad de la vía urinaria. Ellos están pendientes de si estos pacientes se complican o no. El otro aspecto importante, cuando vamos a manejar una ITU, mi paciente tiene síntomas sistémicos, no tiene síntomas sistémicos. ¿Está séptico o no está séptico, verdad? Porque eso nos va a definir qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Si mi paciente tiene síntomas sistémicos, está séptico y probablemente amerite UCI, ¿verdad? Es un paciente con comorbilidades, tiene inestabilidad hemodinámica. En ese paciente tenemos que ver, ¿tengo factores de riesgo para multidrogoresistencia, sí o no? ¿Cuáles son? Ya dijimos, haber estado hospitalizado 3 meses, haber recibido antibiótico 3 meses, que le hayan aislado un germen MDR en los últimos 3 meses o que haya usado antibióticos como quinolonas, como betalactámicos, como trimetoprim sulfa previamente. Ese es el paciente que va a tener la cobertura más amplia y en el que vamos a tener que hacer estudios de imagen, además de los cultivos, ¿verdad? Tenemos que tomar cultivo de sangre, cultivo de orina, estudio de imagen, ya vimos el mejor estudio es la tomografía, pero si no, un ultrasonido es de apoyo también. Y es el que va a tener cobertura amplia, un carbapenémico más vancomicina o linezolid. El paciente que tiene síntomas sistémicos, pero no está séptico, pero no va a meritar UCI, y es un paciente que no tiene factor de riesgo para gérmenes MDR, este es un paciente que lo podemos tratar como dice, como él está en su gráfica ahorita a mano derecha, ¿verdad? Es un paciente que vamos a poder usar ceftriaxone o piperacilina tazobactam o una quinolona. Y si hay sospecha de que tengo un germen gram positivo porque está colonizado, porque en el gram del examen de orina hay cocogram positivo, le podemos agregar cobertura de MERSA. Y el paciente que está con síntomas sistémicos, pero tiene un buen estado general, no tiene factores de riesgo de multidrogoresistencia, o es un paciente que no tiene comorbilidades o no tiene datos que puedan complicarlo, no hay obstrucción de la vía urinaria, entonces ese paciente es el que podemos decir es un poco más sencillo de manejar. Podemos dar una sola dosis de ertapenem, como dice acá, y después, si no tiene alergia a quinolonas, si no tiene ningún problema de contraindicación de uso de quinolonas, usamos quinolonas, ciprofloxacina o levofloxacina. Y si tiene alergia a quinolonas, no las podemos usar por lo que sea, una dosis de ertapenem y después betalactámicos o trimetoprim sulfa. Eso en los casos más complicados.
Los casos más sencillos, ¿cuáles son? Bueno, las infecciones de tracto urinario no complicado, las más comunes, la cistitis en mujeres jóvenes con vida sexual activa y que no tenemos factores de riesgo asociados, en donde todas las guías le dicen una cistitis común y corriente que solo tiene disuria, urgencia, básicamente ni siquiera indica el cultivo, el general de orina, sino que da tratamiento sintomático, 3 días, a lo sumo 5 días. ¿Con qué? Con nitrofurantoína, con trimetoprim sulfa, con en algunos casos específicos, tal vez quinolonas, pero básicamente fosfomicina, nitrofurantoína, trimetoprim sulfa es lo que más se utiliza. Ahora, hay situaciones especiales cuando uno está manejando infecciones de tracto urinario. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Ok, en las embarazadas, ya dijimos, se asocian las infecciones urinarias con parto prematuro, bajo peso al nacer. ¿Qué cosas importantes me gustaría recalcar ahí? Las bacteriurias asintomáticas en embarazadas se manejan. ¿Qué bacteriuria asintomática? Teóricamente, 2 cultivos con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, pero en la práctica no se hace el segundo, con uno solo con más de 10 a las 5. ¿Y qué se recomienda a los ginecólogos y a los internistas? Pídale su primer urocultivo a la embarazada entre las 12 y 16 semanas de embarazo. Si le viene positivo y la paciente no tiene síntomas, pues manéjela según el resultado del cultivo a lo que aparece sensible el antibiótico. ¿Cuántos días? Puede ser 5 días. ¿Por qué 5 a 7? ¿Por qué la tengo que tratar? Porque si no, está demostrado que el 25 al 40% de las bacteriurias asintomáticas en embarazadas que no se manejan terminan en infección de tracto urinario complicado que pueden provocar alteraciones obstétricas, ¿verdad? Ok, entonces por eso las tenemos que manejar. Y si no es bacteriuria asintomática, si es una pielonefritis en embarazada, es una de las indicaciones en donde la mayoría de las guías le dicen toda pielonefritis, sobre todo si la paciente está con síntomas de respuesta inflamatoria sistémica o está séptica o es una paciente con factores de riesgo, diabetes que no está bien controlada, o es una paciente que usa foli permanente, o es una paciente con inmunosupresión, manejo intrahospitalario con antibióticos endovenosos. Y aquí volvemos otra vez a lo de siempre. ¿Tiene o no tiene factor de riesgo para germen resistente? Si tiene factor de riesgo para germen resistente, podemos usar carbapenémicos. En embarazadas no se recomienda imipenem. Han habido algunos estudios ahí de asociaciones con malformaciones fetales, entonces es meropenem o doripenem, o podemos utilizar también, dependiendo si están los factores de riesgo también para gérmenes gram positivos, el uso también de vancomicina o linezolid. Es uno de los pocos casos en donde las guías le dicen mejor no correr el riesgo de manejar pielonefritis en embarazadas en forma ambulatoria, preferible hacerlo dentro del hospital y cuando se le quite la fiebre, 48, 72 horas, manejo ambulatorio con antibióticos orales según resultados de cultivos, ¿verdad? Por el riesgo en que ponemos también al recién nacido. Otro de los casos especiales, porque los pueden llamar, en Honduras se hacen ya trasplantes de riñón. ¿Qué hago si me llaman para un paciente que está trasplantado recientemente y tiene una infección del tracto urinario, ¿verdad? Bueno, el tratamiento se maneja prácticamente igual que los no trasplantados. Si hay factores de riesgo para gérmenes resistentes, usamos antibióticos endovenosos y empezamos usualmente, si el paciente no está séptico, no está grave, pues podemos empezar con lo que tenemos aquí, ceftriaxone, piptazo, ciprolevo según función renal, ¿verdad? Y si el paciente tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogo resistentes, estamos en el primer mes después del trasplante, entonces podemos ser más agresivos e irnos a carbapenémicos, más cobertura contra MRSA. Ahora, ¿qué va a diferir con las otras ITUs? Va a diferir en que vamos a tener que dejarle profilaxis a ese paciente trasplantado durante por lo menos 3 a 6 meses. Usualmente se usa Bactrim forte, trimetoprim sulfametoxazol
800 y 160 miligramos una vez al día durante 3 a 6 meses como mínimo, ¿verdad? Y hay que hacer urocultivos de control. Este tema, urocultivos de control, ¿a quién se los vamos a pedir? Se recomienda pedirlos en embarazadas, se recomienda pedirlos en las infecciones de tracto urinario en trasplantados, en pacientes con inmunosupresión, pacientes con factores de riesgo para gérmenes resistentes, en pacientes que después de 48 a 72 horas de un tratamiento antibiótico adecuado no están respondiendo adecuadamente y tuvimos que cambiar esquema. Hay que idealmente asegurarse de la esterilización de la vía urinaria una vez finalizado el esquema de tratamiento. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Las guías anteriores hablaban hacer un urocultivo 2 semanas después de haber terminado el tratamiento, pero las guías actuales, las más recientes, nos dicen 1 semana después, en estos casos que estamos hablando, ¿verdad? Se le pide 1 semana después que terminamos el tratamiento un urocultivo de control. Si es positivo, podemos volver a tratar el caso, ¿verdad? Pero si tenemos recurrencias de cultivos de control positivos o si tenemos más de 3 infecciones de tracto urinario al año o más de 2 infecciones de tracto urinario en 6 meses, entonces se recomiendan las profilaxis prolongadas, que usualmente se hacen con nitrofurantoína, con cefalexina, se puede hacer también con trimetoprim sulfa según el caso. ¿Cómo? Son dosis menores, una dosis diaria, ¿por cuánto tiempo? 1 mes hasta 3 meses y en algunos casos en las embarazadas, por ejemplo, si tenemos más de 2 cistitis seguidas, se recomienda que durante lo que falta del embarazo se dé la profilaxis y puede ser una profilaxis postcoito, una sola dosis, por ejemplo, de nitrofurantoína de 100 miligramos postcoito, o puede ser cefalexina, también 250 miligramos postcoito, o una tableta de trimetoprim sulfa simple, no forte, postcoito, o una tableta diaria por las noches mientras termina el embarazo, o por lo menos 1 o 2 meses. Y hay reporte ya de casos en donde usted puede llegar hasta 6 meses de profilaxis en pacientes con ITU recurrentes, con factores de riesgo y con comorbilidades importantes. En los pacientes que están con sonda Foley permanente, no se recomienda estar dando estas profilaxis, ni se recomienda estar haciendo urocultivos seguidos. Si le hacemos generales de orina seguidos, siempre vamos a encontrar glóbulos blancos aumentados. Aquí lo que se recomienda es que en el momento que el paciente presenta sintomatología sugestiva de ITU, que no es tan fácil en los que tienen Foley permanente, porque ellos pueden presentar dolor en flancos, pueden presentar molestia a nivel de uretra, aún sin ITU, ¿verdad? Pero si hay fiebre, si hay leucocitosis y si estos síntomas empeoran, entonces sí sospechar ITU, y en esos casos es donde le daríamos tratamiento a los gérmenes que aislemos en urocultivos. Estoy tratando de darles así como highlights de casos que podrían ser un poco fuera de lo usual de ITU, porque la ITU común y corriente que vemos todos los días en pacientes en la consulta externa o pacientes que llegan a la emergencia, ¿verdad? Lo acabamos de mencionar en la clase y traté de resumírselos hace poco. Creo que ya hablamos de trasplantados, hablamos de embarazadas, hablamos de pacientes con catéter permanente. Creo que son los casos más importantes. Lo otro es la mujer que llega cada rato con cistitis, ¿verdad? Y en estos casos, pues tenemos que tratar de aislar cuál es el germen, dar tratamiento según sensibilidad a drogas. Si a pesar de eso el problema persiste, estamos obligados a investigar anomalías de la vía urinaria. Igual los pacientes que llegan graves, que llegan en choque séptico, que ameritan unidad de cuidados intensivos, está garantizado hacer el estudio de imágenes. En el resto de las ITUs, en realidad, no amerita un estudio de imagen a menos que usted sospeche que tenga alguna obstrucción o alguna anomalía de la vía urinaria. Otra cosa importante, infección recurrente en hombres, en mujeres
que tenemos, ya dijimos, más de 3 o 4 al año, más de 2 en 6 meses, investigar anomalías de la vía urinaria también, porque la mayoría de las infecciones de vía urinaria recurrentes en adultos están asociados con esto, con reflujo, con alteración a nivel de la unión vésico-ureteral, con cateterización de la vía urinaria, la presencia de un catéter doble J, de, por ejemplo, de sondas de cistostomía, etcétera. Entonces, investigar cuando ya estamos teniendo paciente que nos llega varias veces al año con ITU, que se le ha dado un manejo adecuado y recurre, investigar la anatomía de la vía urinaria o investigar cómo anda el sistema inmune de este paciente, ¿verdad? Acordémonos que hay inmunosupresión adquirida, o es un diabético mal controlado, o es un paciente que ha tenido infecciones virales que bajan defensas, como todos los virus de herpes, que pueden disminuir temporalmente las defensas, o virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, algunas infecciones bacterianas con superantígenos, algunas infecciones micóticas también disminuyen temporalmente el sistema inmune y pueden promover más infecciones de otro tipo en otros órganos. Creo que lo que se habló en la clase, más esto que tratamos de resumirles ahorita, cubre un panorama bastante amplio. De ahí, si tienen dudas, si tienen preguntas, con gusto podemos tratar de resolverlas. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Entonces, nos vemos si Dios lo permite. El lunes tenemos infecciones de piel y tejidos blandos y fasciitis necrotizante, ¿verdad? En una misma clase. Sí, doctora. Eso es el siguiente tema. Eso es el tema del lunes, ¿verdad? Bueno, perfecto. Literatura tenemos bastante en las guías, en Up to Date, en la edición número 20 de Harrison. Ahí tenemos para entretenernos. Hay un artículo buenísimo en New England hace unos pocos años también sobre infecciones de piel, tejidos blandos y fasciitis necrotizante, pero está revisado también en Up to Date. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Le agradezco. Gracias. Bueno, jóvenes, que tengan feliz fin de Gracias, semana. doctora. Gracias, doctora. Bueno, vemos. Hasta luego.